Bioquímica genética. Por las integrantes Morales Aledi Luzmila, Rosas Rojas Ana Laura y Siles Rojas Carolina. Bueno, composición y función del material genético. El material genético es toda la totalidad del ADN que presenta un ser vivo. Y este material genético se va compactando, formando cromosomas, aquellos que generalmente se encuentran en la célula, en su núcleo. Como puedo mencionar, estos se encuentran en los virus, células procariotas, en el núcleo de las células eucariotas, como anteriormente mencionaba, y en los órganos de los cloroplastos y mitocondrias. Bueno, para todos los organismos conocidos actualmente, el material génico es casi exclusivamente ácido desoxirribonucleico, es decir, ADN o DNA. Sin embargo, en algunos virus utilizan la denominación ácido ribonucleico, que es el ARN o RNA, como su material genético. Regulación de la expresión génica. Entre las características de la misma podemos mencionar que la regulación génica es el proceso de activación y desactivación de los genes. En las etapas tempranas del desarrollo, las células comienzan a asumir funciones específicas. La regulación génica se asegura de que los genes apropiados se expresen en los momentos adecuados. La regulación génica también puede ayudar a un organismo a responder a su entorno. Se lleva a cabo por una variedad de mecanismos, entre ellos la modificación química de los genes y la activación o desactivación de los mismos mediante su asociación con proteínas reguladoras. El término expresión génica se refiere al proceso mediante el cual la información codificada en un gen se transcribe en uno o varios ARNs funcionales. Consiste en que la expresión de un gen se inicia con el proceso de transcripción controlado por proteínas denominadas factores transcripcionales, regulados por señales recibidas por las células, y concluye con la producción de un ARN funcional, para posteriormente, en el caso de los ARNMs, con la traducción de una proteína madura y activa. Los factores transcripcionales son proteínas de la unión de ADN que reconocen una secuencia específica y se requieren para el encendido y apagado de los genes. Es decir, la expresión de un gen se regula en diferentes niveles, desde su inicio hasta su terminación. Por tanto, podemos mencionar que como niveles de control de la expresión génica en los siguientes pasos. 1, buscar. 2, transcripción. 3, que sería el procesamiento del transcrito primario de ARN. 4, el transporte del ARNM al citoplasma. 5, la traducción del ARNM. 6, degradación del ARNM. Y finalmente, modificaciones post-traduccionales. Va a continuar mi compañera. Yo les voy a explicar del crecimiento celular, diferenciación y cáncer. Ya. En el caso del cáncer, describe cuánto se aparece el tejido del tumor al tejido normal en que surgió el tumor. Las células cancerosas bien diferenciadas se parecen más a las células normales y tienden a formarse y diseminarse más lentamente que las células cancerosas, pobremente diferenciadas o indiferenciadas. La diferenciación se usa en los sistemas de clasificación por grado de los tumores, que son distintos para cada tipo de cáncer. Se ha sugerido que las células cancerosas presentan mutaciones que inducen inestabilidad genómica y por tanto acelera la tasa de mutaciones del genoma. Ya, estas aberraciones se presentan durante la evolución de las células normales hacia las células con potencial tumorigénicos. Siguiente. Ya, biotecnología.
La biotecnología agrupa todo el conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos vivos, como las bacterias, hongos y virus, parte de ellos o sistemas biológicos derivados de los mismos. La biotecnología consiste en toda la aplicación tecnológica que se utiliza en sistemas biológicos y organismos vivos. La biotecnología se ha convertido en una de las puntas de lanza en la lucha contra la pandemia del COVID-19, ya que ayuda a descifrar el genoma del virus y a comprender cómo actúa el sistema de defensa de nuestro organismo frente a los agentes infecciosos. Siguiente. Tipos de biotecnología. Hay 4 tipos de biotecnología, lo que es la biotecnología roja, la biotecnología verde, la biotecnología azul y la biotecnología gris. En la biotecnología roja nos dice que es aplicada al campo médico y a la investigación biomédica. La biotecnología verde influye en la producción de biofertilizantes y biopesticidas, esto para combatir con todo tipo de plagas. La biotecnología azul, también conocida como biotecnología marina, se destina al ámbito marino o simplemente acuático. Además, es la más utilizada para conseguir biocombustibles a partir de algunas microalgas. La biotecnología gris es la que aplica el medio ambiente, ya sea para mantener la biodiversidad o para eliminar contaminantes mediante la bioremediación. Eso sería. Mi compañera va a continuar. Continuando con la explicación, les hablaré sobre los fundamentos de las técnicas de biología. Las técnicas de la biología molecular sirven para analizar lo que son los ácidos nucleicos y para detectar e identificar los micromoléculas. Todas estas técnicas necesitan un paso importante de lo que es el ADN o ARN y son aplicados con mayor frecuencia en los ácidos nucleicos. Además, la biología molecular pretende fijarse con preferencia en los componentes biológicos de las micromoléculas de ADN o ARN, además de enzimas, hormonas y entre otros. Se realizan también una descripción de los análisis de los polimorfismos del genoma, que nos permite hoy en día en el enfoque molecular de diferentes enfermedades genéticas, a partir de los marcadores genéticos que ayudan a identificar genes que causan las diferentes enfermedades. Aplicación clínica. En esta área de medicina clínica se relaciona con los defectos genéticos y los desórdenes hereditarios, para lo cual su objetivo es el estudio de las causas de la enfermedad con el fin de informar a sus portadores y familiares de las características de la misma, el riesgo de recurrencia, los medios de diagnóstico pre y postnatal y los posibles mecanismos de prevención o tratamiento. Para identificar la causa o un problema determinado, el genetista se basa en lo siguiente: examen clínico, árbol genealógico, análisis genético, citogenético o molecular. Dentro de ello también se encuentra lo que es el citogenética y la genética molecular, en el cual nos indica que el citogenética analiza material genético a nivel molecular y la genética molecular se utiliza para identificar defectos o mutaciones que afectan en la estructura molecular del ADN. Desórdenes del origen genético. La genética molecular y la genética médica tienen un papel muy importante en el estudio y también las siguientes áreas de la medicina,
como ser el defecto congénito y retraso mental, en el cual un 3 y 5% de los recién nacidos presentan un defecto congénito y también una deficiencia intelectual. Más de la mitad de estos son secundarios y también son debido al material genético. También tenemos problemas de la reproducción. Aproximadamente un 6 y un 8% de las parejas con problemas reproductivos, pueden ser esterilidad o infertilidad, tienen una alteración cromosómica. Además, algunas alteraciones o mutaciones genéticas pueden dar lugar a azopermia o mayor susceptibilidad por un mal pronóstico del embarazo. Diagnóstico prenatal. El síndrome de Down, asociado fundamentalmente en la edad maternal, es la causa más frecuente de retraso mental en nuestra sociedad. Esta y otras cromosomas se pueden diagnosticar mediante el estudio de una muestra de líquido amniótico. Desórdenes de herencia mendeliana. Aproximadamente el 1% de los recién nacidos presentan o desarrollan durante su vida una enfermedad. Y por último tenemos el cáncer hereditario, en el cual el 5 o 10% de los tumores tienen una base hereditaria, asociándose a mutaciones en diversos genes que se transmiten con el 50% de riesgo. Asimismo, más del 50% de los cáncer de mama ovario hereditario son a consecuencia de mutación de los genes.